Can Yaman reveló la razón oculta de su soledad. Nadie esperaba esto. Chicos, agárrense porque lo de Can Yaman se ha puesto más turbio de lo que pensábamos. Ustedes saben que a mí me encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de nuestros galanes turcos favoritos, y esto sí que me ha volado la cabeza. ¿Por qué Can Yaman, el hombre que parece tenerlo todo, la fama, la fortuna, esos abdominales que te hacen querer apuntarte al gimnasio ahora mismo, está tan solo? Pues parece que ya salió a la luz la verdadera razón. Y créanme, no es lo que se imaginaban. Muchos rumoreaban que era por su exigente carrera, que si sus viajes constantes, que si es un alma libre y le gusta vivir el momento. Bah. Todo eso es fachada, amigos. La verdadera historia detrás de sus relaciones fallidas y de esa aparente soledad que proyecta, al parecer, es mucho más profunda. Y lo que yo he podido averiguar, y lo que me cuentan por ahí, apunta a algo que nadie veía venir. Para ser honestos, siempre pensé que era un tema de horarios, de agendas incompatibles, de que las chicas que se le acercan buscan más la fama que otra cosa. El típico cuento de Hollywood, o mejor dicho, de Estambul. Pero no parece que Can tiene un problema de base, algo que él mismo reconoció y que me dejó patidifusos. Se trata de su forma de relacionarse o más bien, de su incapacidad para establecer vínculos profundos y duraderos. Y ojo, no estoy hablando de que sea una mala persona, ni mucho menos. Can Yaman da la impresión de ser un tipo encantador, carismático, que sabe cómo conquistar. Pero parece que cuando las cosas se ponen serias, cuando la relación pasa de la etapa de mariposas en el estómago a la de construir algo real, ahí es donde falla la cosa. Según lo que ha dejado entrever, él mismo admite que se asusta. Sí, el mismísimo Can Yaman se asusta del compromiso. Lo que yo creo que está pasando es que con tanta atención y con tantas expectativas puestas en él, le da pánico decepcionar. Es como si pensara, si me entrego de verdad, si me muestro vulnerable y al final no funciona, me voy a romper en 1000 pedazos. Entonces prefiere mantener las distancias, ir un poco de aquí para allá, sin atarse demasiado, antes de arriesgarse a un dolor mayor. Qué paradoja, ¿no? El tipo que tiene a miles de mujeres suspirando por él, tiene miedo de enamorarse de verdad. Y esto conecta con la imagen que tiene en los medios. A veces esas relaciones fugaces, esos romances intensos pero cortos, alimentan la idea de que es un mujeriego o que no se toma nada en serio. Pero si esto que él dice es cierto, entonces la historia es totalmente diferente. Es un mecanismo de defensa, una coraza que se pone para protegerse. Pobre Can, en el fondo quizás lo que busca es justo lo que más teme. Piensen en sus últimas relaciones conocidas. Siempre son mediáticas, siempre con curvas de infarto y mucha prensa. Pero cuando la cosa se pone seria, zas, adiós muy buenas. No estoy defendiendo a nadie, solo estoy intentando entender qué hay detrás de todo este salseo. Y si él mismo confiesa que le da miedo la intimidad real, que le cuesta abrirse de verdad, pues hay que tomarlo en cuenta. Es fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? Ver al hombre guapo, rico y famoso y pensar que tiene la vida resuelta. Pero al final, todos tenemos nuestros fantasmas y nuestras inseguridades. Y la de Can Yaman, al parecer, está muy ligada a la conexión emocional y al miedo a la vulnerabilidad. Algo que, seamos sinceros, nos pasa a muchos en mayor o menor medida. ¿Quién no ha sentido ese vértigo al abrirse completamente a alguien? Así que la próxima vez que vean una foto de Can Yaman solo, o que lean sobre otro posible romance que termina pronto, quizás deberíamos pensar que no es que no quiera encontrar el amor, sino que le tiene un respeto casi paralizante. Y quizás, solo quizás, lo que necesita no es una fan más, sino alguien que entienda esta batalla interna suya. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman realmente tiene miedo al compromiso o es solo una excusa para no sentar cabeza?